Así vamos al Señor en oración en este momento, conociendo que Dios es quien envía su palabra para que haga así en nuestros corazones y podamos recibirla con bien. Señor Jesús, como cantábamos en la alabanza, enséñame. En este caso, enséñanos a conocer tu voluntad, porque tú revelas tu corazón en tu palabra. Y es importante, Señor, que nosotros aprendamos a conocerte para acercarnos cada día más a ti, para hacerte agradable y ser mejores adoradores. Bendice la palabra que estás enviando en este momento. Lo pedimos en Jesús. Amén. El sufrimiento es parte real de esta vida. Jesús dijo ahí en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nos sirve de consuelo. Es más, la Biblia dice que nos debemos alegrar, que somos guardados por el poder de Dios, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, pero que nos alegremos, dice Primera de Pedro 1:6, porque aún no estamos en el paraíso, aún no han pasado las primeras cosas. Y hermano, gracias a Cristo tenemos la oración. Pues hacía énfasis que viniéramos los martes a orar con la iglesia. Gracias a Él podemos tener este medio de consolación que alivia nuestras penas. El hecho que Él ascendió a los cielos y está en este momento sentado a la diestra del Padre, intercediendo como único mediador, es un beneficio a nuestro favor. Si los problemas de la vida aumentan, intensifique la oración. Y si se llega a casos de extrema necesidad, entonces se acude al ayuno. Parte del Sermón del Monte es enseñar acerca de este tema, el ayuno. Vamos a abrir nuestro texto en Mateo 6, capítulo 16 al 18. Mateo 6, versículo 16 al 18. Tres versículos, pero con una enseñanza contundente. Dice así la palabra de Dios: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Ayunar es la abstención de tomar alimentos por un periodo de tiempo determinado. Existen dos razones por las que se ayuna. Está el ayuno involuntario por la escasez de alimentos. Este es un ayuno, como le pregunta la maestra a Pepito en una clase de fundamento de conocimientos políticos. Le pregunta, ¿qué es el capitalismo? Y Pepito responde, el capitalismo es un basurero lleno de juguetes y mucha comida. ¿Y qué es el comunismo? Es el mismo basurero, pero vacío. Sí, hay a veces ayunos que son involuntarios por la escasez de alimentos. Pero aquí estamos hablando de ayunos voluntarios por motivos religiosos. Vamos a aprender detalles bíblicos, quizás no sabíamos respecto al ayuno. Por ejemplo, ¿sabía usted que lo que es el verbo ayunar, la acción de ayunar, no aparece
en la ley mosaica, para nada. Es más, no aparece en todo el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. No aparece para nada ayunar. Si se va a encontrar alguna alusión al ayuno, hay que deducirlo por expresiones como, por ejemplo, afligiréis vuestras almas. Eso es lo que aparece. La primera mención de ayuno se halla en la época de los jueces, Jueces 20-26. Y se proclamaban ayunos en tiempos de calamidades, según encontramos en Jeremías 36:9, Joel 1:14. El objeto del ayuno, hermanos, era, como lo dice, afligir el alma y dar mayor énfasis a la oración. Pero como todo lo que pasa con los hombres, todo lo complicamos y todo lo volvemos un problema. El ayuno se volvió un problema cuando pasó de ser de una oración donde la persona afligía el alma a una práctica superficial o un rito ceremonial. Pero también cuando la práctica del ayuno no iba a tono con el proceder del ayunante, porque según ayunaban, practicaban injusticias, les faltaba misericordia y ayunaban siempre con un dedo amenazador. Y esto era un problema. Inclusive Dios lo denuncia, le era intolerante. Miren lo que dice Isaías 58, versículos 3 al 11. Y puedan captar aquí, sobre todo al leer la palabra, el corazón de Dios ante esta práctica del ayuno. Y vamos a ver cómo realmente le era intolerable. Dice Isaías 58 del 3 al 11. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza con junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Pudieron sentir el corazón de Dios mostrándose como esa fuente que necesitamos, que por eso oramos? Y ya hemos dicho que el ayuno es una manera de orar más intensa,
Oramos porque necesitamos el favor de Dios. Pero ¿cómo vamos a orar? Como dice el Señor aquí, si no tenemos un corazón limpio delante de Dios, si somos susceptibles, si no sabemos perdonar a los hombres sus ofensas. Inclusive, la parte final de ahí del Padre Nuestro en Mateo 6, 14 al 15, claramente el Señor dice, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial os perdonará. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco el Padre perdonará las vuestras. Es muy importante que el ayuno vaya también con el buen proceder. Yo pregunto, porque aquí fueron muchas preguntas que hizo Dios a través del profeta Isaías, ¿se atreve alguien a pedirle al Padre, teniendo un corazón lleno de rencor? ¿Quién se atreve a ayunar en esas condiciones? Hermanos, esta es la verdad central que deriva de este mensaje, de estos 3 versículos que el Señor aquí presenta en el Sermón del Monte acerca del ayuno. Porque no es relativo solamente al ayuno, puede ser cualquier sacrificio religioso que nosotros hagamos. De nada vale ser un buen religioso cuando uno es aplastante con el prójimo. De nada sirve ser un cristiano devoto, fiel y a su vez maltratar al prójimo. De nada nos sirve que levantemos manos al cielo, cerremos los ojos y a la vez ser intolerante y no nos conmueva el dolor ajeno. ¿De qué vale servir si siempre tengo los cañones apuntando para el primer hermano que me pase por el frente a acabar con él? ¿De qué me vale? Es un grave problema cuando las actividades y las responsabilidades de una iglesia o del ministerio recobran más valor que el trato con el prójimo. Uno se vuelve áspero, intolerante, insensible, sin compasión. Hermanos, en Isaías capítulo 11, versículo 2, no lo busquen, solamente una referencia. Ahí aparecen los 7 espíritus de Jehová, el Espíritu Santo, que reposa sobre Cristo. Yo pude extraer una idea real de este versículo. Dice Isaías 11:2, que reposará sobre él, sobre Cristo, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor. Y pude notar cómo hay sustantivos que recobran personalidad, como si se convirtieran en personas, que no lo son, pero se convierten en personas cuando se apoderan del espíritu de un ser humano. Por tanto, el hombre viene a ser según ese espíritu se ha apoderado de él. Y sobre Cristo estaba reposando ese espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor. Hay que tener mucho cuidado, porque también la ira, el enojo, la venganza, la rabia, el furor, el coraje, la implacabilidad, la intolerancia pueden apoderarse de un ser humano, convertirse en un espíritu, quiere decir en su atributo, y se da a conocer por ese atributo. Y es muy triste que eso llegue a pasar. Por eso Jesús aquí no está atacando la acción de ayunar. Lo que Él está atacando es que se ayune con un corazón lleno de injusticia y falta de misericordia. Volvamos al pasaje, porque Él ahí presenta lo que es Mateo 6, el ayuno incorrecto y el correcto. Ayuno incorrecto. Cuando ayunéis,
no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Los fariseos eran austeros, significa ser superfluos o superficiales, gente superficial. Inclusive ayunaban 2 veces por semana. Usted puede leer acerca de eso en Lucas 18, del 11 al 14. Ayunaban 2 veces por semana. ¿Pero por qué lo hacían? Es ahí la pregunta que podemos hacernos nosotros. Nosotros podemos ser muy buenos religiosos, ser fieles, pero ¿por qué yo lo hago? Bueno, ellos ayunaban porque buscaban la aprobación de los hombres, porque la aprobación de los hombres alimentaba el ego. Y por eso, mira, no fallaban en ayunar 2 veces por semana. Eso nos enseña que no debemos ostentar cuando uno practica el ayuno. Esas personas que vienen y dicen, yo sí soy un cristiano espiritual, ayuno tantas veces, o hago esto, o hago lo otro. Esa es la actitud similar a la del fariseo. Otro peligro del ayuno es, además de convertirse en un rito, que se vuelva una imposición y deje de ser la oración intensa de un alma afligida por una calamidad o un motivo de mucho peso. Brevemente les cuento lo que me pasó a mí en una iglesia. Habían proclamado ayuno, es más, dijeron que todos los domingos iban a ayunar. Y yo quería ser fiel, devoto, cristiano, y con lo que me gusta comer a mí, pues ayunar. Lo abrieron para que el que decidiera hacerlo, ¿no? Ese día yo decidí ayunar. Llegamos a la clase de escuela dominical de jóvenes. Yo no sé qué estaban celebrando, pero había comida. Y yo ahí fuerte que no voy a comer. Llegó el culto, se acabó el culto. Cuando terminó el culto, había una actividad de un culto de niños, había comida. Y yo dije, pero ¿cómo es posible? Y muriéndome a mí de hambre y batallando conmigo hasta que ya no resistí más y caí. Y participé de aquel banquete que tenían en la iglesia. Después, Señor, llegué a la casa y leí la Biblia, ahí en el capítulo de Isaías que acabamos de leer, y el Señor me mostró que el ayuno no era eso. El ayuno no debe de ser una imposición y hacerlo por gusto. Había que tener verdaderamente una necesidad, una calamidad, un propósito muy profundo, que al fin y al cabo, escuchen cómo funciona esto. Cuando uno se encuentra en estas situaciones, ni apetito le da, hermanos. Usted no ha estado en situaciones donde usted está pasando por una cosa muy fuerte, y lo primero que pierde es el apetito. Esa es la idea de lo que es ayunar con propósito y no dejar que sea algo impuesto por los hombres. Y en Zacarías 7, del 1 al 14, ahí tenemos un ejemplo bíblico. Les cuento más o menos el relato. Después del cautiverio, muchos judíos regresaron a Babilonia. Y ya estando en la tierra prometida, en cierta ocasión los habitantes de Betel enviaron una delegación a Jerusalén para inquirir respecto al ayuno nacional. Esta era la cuestión. Puesto que ellos estaban edificando el templo, lo estaban reedificando, se preguntaban si era necesario el ayuno en el mes quinto, cuando se conmemoraba la quema del primer templo por Nabucodonosor. Fíjense, el pueblo estuvo ayunando por 70 años, 2 veces al año, por este motivo del templo. Pues ellos querían saber si ya se había acabado el cautiverio, ya estaban reconstruyendo el templo, si se debían de seguir guardando esos ayunos. Esta fue la cuestión que los llevó de Betel a Jerusalén. Y Dios, a través del profeta Isaías, les respondió su pregunta. Lo primero que les dice es que aquellos ayunos habían sido idea de ellos, no había sido idea de Dios.
les recuerda que el ayuno en el 5º y 7º mes no lo había instituido Él, ellos mismos por su cuenta. Que sus ayunos, así como sus banquetes, eran para ellos mismos, no para Dios. Les dice, mire, antes de la destrucción de Jerusalén, yo les envié profetas y les advirtieron acerca de lo que yo sí demando de ustedes, que es justicia, juicio y misericordia. Y ustedes no lo hicieron. Justicia es hacer lo correcto. Juicio es practicar la verdad. Y misericordia es compasión hacia el afligido. Por eso que en Miqueas 6:8, ahí dice Dios, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Dice, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Y esa es la actitud que debe de tener el ayunante o el que va al Señor en oración. Y lo segundo que el Señor les dice a aquel grupo es que el juicio había caído sobre ellos porque ellos rehusaron practicar lo que Dios les demandaba. Por eso que vino juicio. La desobediencia había provocado enojo divino, oración sin respuesta, el esparcimiento del pueblo por las naciones y desolación de la tierra. Por tanto, aquel ayuno por la cual ellos estaban inquiriendo, ellos mismos se lo impusieron a causa del sufrimiento que ellos mismos se infligieron, y era el resultado de su propio pecado y de su desobediencia. La respuesta obvia es, ¿para qué ayunaron? ¿Y para qué están ahora procurando ese ayuno? Si lo que yo quería de ustedes era otra cosa. Por eso es que el ayuno correcto, según los versículos 17 al 18, dice, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando dice unge tu cabeza y lava tu rostro, ese verdadero ayuno requiere santificación. Santificación de nuestra vida, de la manera en que somos, cómo nos comportamos y especialmente nuestro trato con el prójimo. O sea, no se limita solamente a abstenerse de comer, sino también implica el abandono del mal y de los placeres prohibidos. Por eso es que algo muy profundo tiene que provocar ese tiempo de abstinencia, ese tiempo de ayuno. Concluyo, hermanos. Es importante ayunar, claro que sí. No queremos tampoco decir de que el ayuno no es bueno practicarlo. ¿Por qué Jesús lo hizo? 40 días, 40 noches, Él pasó ayunando ante la tentación y al principio de su ministerio. Daniel ayunó ante un gran conflicto por espacio de 3 semanas. Pablo dice en 2 Corintios 6:5 que él practicó ayunos y al mismo tiempo mencionaba sus calamidades y sus tribulaciones. Inclusive Jesús dijo que los demonios no salían si no era con ayuno y con oración. Es importante ayunar. Es abstenerse de ingerir alimentos. Es una forma de clamar a Dios cuando uno tiene necesidades profundas, calamidades. No debe de ser una práctica impuesta, una formalidad, sino una manera eficaz de uno afligir el alma en oración y en santidad. ¿Qué peligros tenemos que evitar en cuanto al ayuno? Que sea para ostentar, sea para mostrar mi nivel de espiritualidad. Por eso que dice el Señor, mira, si tú vas a proclamar ayuno, hazlo en secreto. Tu Padre te va a recompensar en secreto. No tienes que ponerte un cartel que diga aquí, estoy ayunando, no me ofrezcan ni un chicle. No tienes por qué, no ostentes de que estás ayunando.
El segundo peligro, hermano, es cuando uno impone esta práctica y carece de sentido y de profundidad. Que eso es lo que el Señor le ataca a estos que fueron de Betel a Jerusalén, según Zacarías. 3, juzgar a los creyentes que no lo practiquen. Hermano, esto debe de ser un asunto personal entre uno y Dios. Inclusive, si se proclamara ayuno nacional o ayuno a nivel congregacional, cada cual responde personalmente. No debe de ser impuesto o obligado. Es otro peligro que tenemos que evitar. Y el más serio de todo es orar o ayunar y a la vez ser una persona implacable, insensible, injusta con el prójimo. Si esta es tu tendencia, si se ha apoderado de ti un espíritu de enojo, de ira, de ese espíritu que, por eso le dijimos cómo los sustantivos pueden personificarse y tomar control de una persona. Si tú te estás identificando como una persona así, antes que sigas orando o se te presente una oportunidad de ayunar, cae de rodillas. Pídele perdón a Dios. Pídele que se apodere de ti en vez de un espíritu de ira y de enojo, un espíritu de amabilidad, de compasión, de misericordia, de no ser tan justiciero con los demás. Porque el Señor se lo dijo a Pedro: guarda tu espada, porque esto es un camino de amor, de paciencia, de tolerancia unos con otros. Hermano, y si ya a ti te ha personificado uno de estos espíritus, pídele perdón al Señor, arrepiéntete, pídele un corazón sensible, un corazón amable, un corazón que no sea duro, especialmente a las necesidades del prójimo. Estoy seguro que en sus boletines ha salido información que ustedes pueden tener a la mano acerca del ayuno y aprender un poquito más acerca de él. Pero la verdad central del mensaje, ya con esto yo termino, es eso. Ya saben que ayunar es una forma de oración intensa, donde la persona aflige su alma porque tiene una necesidad muy grande delante de Dios. Esa necesidad es tan grande que hasta te quita el apetito. Hasta te quita el apetito. Y es importante ayunar, pero hacerlo de una manera correcta, de una manera que Dios responda a las oraciones. Usted se imagina que usted ahora decida pasarse 40 días y 40 noches ayunando y que Dios no lo esté escuchando porque usted está ayunando con un corazón lleno de rencor y lleno de cosas hacia el prójimo. Qué tremenda pérdida de tiempo, ¿verdad? Eso es lo que queremos evitar. Y esa es la enseñanza de Jesús. Él se lo criticó a los fariseos porque ellos lo hacían con propósitos ajenos, y Dios quiere, más bien, recuerde, que nosotros tengamos un corazón justo, compasivo, misericordioso. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Qué lindo que mis actividades religiosas, mi servicio y mi fidelidad al Señor esté acompañado también con un proceder que agrade a Dios, ¿verdad? Y que el Señor les bendiga con este mensaje.